entonces, pues ya estamos empezando aquí con el lugar santo. Miramos el Pentecostés, ¿verdad? La semana pasada. Sí. Ahora vamos a mirar bien aquí. En la parte de aquí adentro, el lugar santo. Quedamos en donde Dios le da poder a los discípulos. Que era llamarlo el Espíritu Santo. Ajá. El tipo de Pentecostés, en Hechos 2, que dice que estaban todos reunidos. ¿Ok? Uh-huh. Ahora vamos un poquito para ir mirando otra vez. Vamos a entrar al lugar santo bien para ver cuál era el oficio que se hacía en este lugar. ¿Okay? Y qué oficio tenemos también nosotros que hacer. Oficios. Ajá, para poder entrar aquí. Ok. Ahora vamos a empezar en Hebreos 8. Estamos en Hebreos 8. Ok, en Hebreos 8. Ok, mira, fíjate cómo dice 8.1. Dice, y siempre hemos estado repitiendo todo esto porque es lo principal. Okay. Ahora bien, el punto principal de lo que nosotros venimos hablando es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Como dice aquí, se sentó a la diestra de la majestad. Y miramos la semana pasada en Apocalipsis 4, que dice que miró un trono, ¿verdad? Vi una puerta abierta y un trono. Y delante del trono estaban los 7 espíritus de Dios. ¿Verdad? Ajá, sí. Entonces, pero estaba en el lugar santo. Juan estaba en el lugar santo. Y aquí, si estaba en el lugar santo, o sea, estaba dentro del santuario, pues entonces aquí nos está diciendo, el principal punto es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Dice que es sumo sacerdote y se sentó a la derecha de la majestad. Si es sumo sacerdote, ¿dónde está el sumo sacerdote? Pues lógicamente está dentro del santuario. Uh-huh. Entonces dice, y se sentó a la derecha del trono. En un lugar santo. Entonces el trono, ya miramos que también la mesa de los panes es el trono. En Apocalipsis 4 lo miramos. ¿Sí se recuerdan? Sí. Es donde lo vemos. La mesa del trono. Ajá. Entonces sería la mesa de los panes. Uh-huh. En Apocalipsis, vamos a leer rapidito. Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 4. 1 dice, después de esto miré una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo oí era como de trompeta y hablaba conmigo y dijo, sube, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿ok? Dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después, o sea, está hablando del futuro. Uh-huh. Y al instante estaba yo en el espíritu y he aquí, un trono estaba establecido en el cielo. Un trono estaba establecido en el cielo y en el trono estaba uno sentado. Aquí estaba uno. Estaba un trono establecido y estaba uno sentado. ¿Sí vamos? Sí. Después dice, en el 5, dice que 5.4, Apocalipsis 5.4, dice, yo lloraba mucho porque no había ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera mirarlo. Y los ancianos me dijeron, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esos 7 sellos, ya sabemos también, como dice, le dijo Dios a Juan, bueno, por medio del mensajero, te mostraré las cosas que sucederán después. El libro que tenía los 7 sellos eran las 7 etapas de la iglesia, ¿ok? Desde el principio hasta el fin. Yo me imagino que los 7 sellos venían siendo igual como estos, ¿no? Ajá, casi, pero dice que miraba un rollo que tenía 7 sellos.
Y para destapar ese, porque ya ves que antes eran rollos de los libros, entonces para destaparlo tenían que romper un sello y ahí se miraba la etapa de la primera iglesia. Ok, y al momento de desatarlos, ¿qué es lo que pasaba? Pues ahí entonces empezaba la primera etapa de la iglesia. Por ejemplo, la primera iglesia era la iglesia de Éfeso. Ya ves que la iglesia de Éfeso era pura, blanca. Y esa fue la primera etapa de la iglesia primitiva. Cuando Cristo subió, ya ves que pues la doctrina la dejó él bien pura. Y después siguió el siguiente sello, la persecución, después el tercer sello, la muerte espiritual, así todo. O sea, cada sello que se iba destapando era conforme al tiempo de ahorita, como por ejemplo ahorita, que la iglesia de la Odisea, que ya es el 7º sello, porque está siendo juzgada, y si ya estamos en el Yom Kippur, pues, el tiempo de la Odisea, el 7º sello, por eso ya estamos en los últimos tiempos, ahora más que nunca. Okay. Entonces dice, en el 6, que miró en medio del trono seres vivientes y en medio de los ancianos, en pie estaba un cordero como inmolado que tenía los 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces ahí fue cuando dice, estaba en pie el cordero delante de Dios. ¿Qué se presentaba delante de Dios? Delante de Dios. Para ser acepto, ¿verdad? Que dice que entraba en la sangre, las primicias, para ser aceptos. Entonces se presentó el cordero inmolado, dice que estaba como inmolado, así como aceptando al Señor el sacrificio que había hecho y presentando como su primicia. ¿Okay? Entonces, lo que miramos en Hebreos 8, que dice que estaba el sumo sacerdote sentado a la derecha. Dice, tenemos el sumo sacerdote, se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ok? Esto está, lo voy a poner aquí, en Hebreos 8. Entonces el Señor, dice, entró en el lugar santo y se sentó a la derecha del trono. A la diestra del Padre. Entonces por eso representa el trono, por eso dice, y delante del trono estaban las 7 lámparas. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos aquí, y bueno, primeramente sabemos que este lugar, ¿para qué es aquí? ¿En el atrio qué era? ¿Para qué era? El atrio era para Ajá. justificación. ¿Y aquí en el lugar santo? Santificación. Ajá. Aquí. En el lugar santo santifica, ¿ok? Aquí era para justificar y aquí era para santificar. Okay. Y si el Señor vino para justificarnos aquí en el atrio, ¿vino como qué? Vino como siervo, ya lo sabemos. Pero aquí dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Aquí el Señor vino como siervo sufriente. Y acá arriba en el lugar santo, ¿cómo es ahora? ¿Es como siervo? No, ¿Ahora cómo es? lo acabamos de decir. Aquí el Señor está como sacerdote ahora. ¿Y el sacerdote estaba vestido como un siervo? ¿Un sacerdote puede estar vestido como una persona regular? No. El sacerdote tenía sus vestiduras también. Sus propios vestiduras. Mira, vamos tantito en Gálatas 3:27. Vamos en Gálatas 3:27. ¿Gálatas qué? 3:27. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Aquí ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, también ciertamente son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Dice, están revestidos de Cristo. De Cristo, ¿de qué se vistió llegando aquí al lugar santo? Sacerdote. De sacerdote. Y un sacerdote era blanco, lino fino, blanco. Y dice, y ustedes los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. De Cristo, ok. ¿Ok? Somos revestidos para poder estar en Un este lugar lugar. santo. Porque no podemos estar como éramos, como los trapos viejos. Entonces, ahorita cuando uno se bautiza, pasa a ser Por eso dice que la nueva vida es hacer. Sí, porque por eso dice el Señor, pasa a ser sacerdote. haré, Y debe estar en el lugar santo haciendo claro, santificándose la obra. y todo el tiempo. Y ahora ya cuando venga la segunda venida, vamos a estar en Por el eso lugar dice que el santísimo. Señor nos encuentre sin mancha ni Ok. Ok, ¿dónde dice el versículo donde que dice de los sacerdotes? ahorita. En fin. Ahora vamos aquí, vamos a tantito en Romanos 6 para mirar bien ahí. Romanos 6, vamos a leer. Romanos 6. Mira, fíjate qué me dice, ¿ok? ¿Qué diremos nosotros ahora? ¿Debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿ok? Porque aquí estábamos en vida vieja, vida nueva por el bautismo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también así debemos serlo en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque aquí afuera estaba la justificación. Y si verdaderamente ya la persona para entrar aquí ha muerto, verdaderamente ha sido justificado y sigue la santificación. Pero el que no ha sido muerto y sigue como viviendo como antes, entonces no hay una muerte. Todavía está viviendo aquí y no puede entrar aquí, no está aquí adentro, porque aquí está la santificación. Y si una persona no está santificando, no puede haber una muerte verdadera. Okay. Entonces dice, si morimos en Cristo, también viviremos con Él, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ok? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte ya no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, una vez murió para todas, mas en cuanto vive ahora, vive para Dios. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora, si ya estamos muertos para el pecado, ya no podemos servir aquí, sino dice ahora vivos para Dios. Así como Cristo ahora vive para Dios, igual dice, los que verdaderamente hayan sido muertos, ahora han sido vivificados para Dios, y para Dios es santificación, porque Dios es santo, ¿verdad? Okay. Entonces, nosotros ya no podemos seguir practicando las cosas que hacíamos antes, para nada ya no. Ahora vamos aquí, vamos un poquito en Éxodo. Mira cómo dice, esto se lo vamos a apuntar, Éxodo 19. Éxodo 19. Vamos a leer del 5 al 6, vamos a leer.
Mira. Vamos a leer un poquito el 4. Dice, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y yo los he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Okay? Aquí el Señor nos está diciendo que seréis mi especial tesoro, un pueblo diferente a todos. Dice que será un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes y gente santa, porque pues un sacerdote debe de estar santificado todo el tiempo. ¿Okay? Y gente santa. Porque ya ve que siempre se predica de que, ya estamos bajo la gracia, ya podemos hacer lo que quieran, o sea, y seguimos afuera como siervos en el atrio, porque allá afuera, ahora sí que venimos sirviendo al pecado, como esclavizados del pecado. Y ahora dice, esclavos para Dios. Sí, verdaderamente hemos sido libres del pecado. ¿Okay? Ahora, vamos tantito para ver cuáles eran las vestiduras de los sacerdotes en Éxodo 28. Aquí en Éxodo 28. Así dice, mira, lo voy a poner aquí. Éxodo 28. Vamos a leer primero el 4. Dice, las vestiduras que harán. Aquí el Señor estaba dando las instrucciones de cómo quería que hicieran el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite de las lámparas. Aquí también están las vestiduras de los sacerdotes, ¿ok? Cuando Éxodo 28. Es cuando Moisés estaba arriba durante 40 días y 40 noches. Aquí también le dieron estas instrucciones. En el Éxodo 28:4 dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada y la mitra. ¿Sí saben qué es la mitra? No. La mitra es lo que llevaban en la cabeza, la cosa esa. Ok. Pero también allá en lo que me platicaba un compañero que en el Perú, no me acuerdo cómo dice que le llaman, pero ellos dicen que la mitra le llaman al cerebro. Mitra, cerebro. Ajá, al cerebro, porque cuando se les hace así como, o se les mira el cerebro, dicen, se les mira la mitra. Entonces la mitra que Dios les ponía era la túnica también en la cabeza, o sea, representa también como un cerebro nuevo, una mente nueva, limpia. ¿Ok? Lo vestía de todo. Ajá. Dice, la mitra y el cinturón hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, pero no nada más para Aarón, dice, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, un sacerdote debía de estar vestido como sacerdote, no podía estar vestido así como, tenía que ponerse las vestiduras santas. Pues estas son las vestiduras sagradas, ¿ok? Ahora aquí ahí mismo, en el versículo, vamos a leer 36 a 38, ¿no? Dice, fíjate qué más hacía, ¿ok? Todo este pasaje, todo este capítulo habla del pectoral, de los anillos, todo. Pero el 36 dice también, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Mira cómo dice, iban a hacer una lámina como grabadura de sello que diga santidad a Jehová. ¿Te imaginas que en la mitra también tenía que una lámina así, una lámina de oro que decía que era como un sello que decía santidad a Jehová? Entonces el sacerdote que estaba aquí adentro, en su frente tenía ese sello, santidad a Jehová.
¿Ok? Si ya van entendiendo más a qué se refiere el Señor, que los ¿Dónde iba sellados. esa lámina? Esa lámina la ponían, sigamos, dice el 37, y la pondrás con un cordón de azul, y ya sabemos el azul también qué significa, ¿verdad? En Números 15, No. ¿no? En Números 15, ¿nunca has leído? Ok, mira, vamos a leer tantito, mira, en Números 15, ese es el cordón azul. Este también tiene mucho significado, los colores. Acuérdate que no nomás ponían los colores por ponerlos, pero también eso, también vamos a hablar. En Números 15, en el versículo del 37, vamos a leer del 37 al 40, ¿ok? Vamos a ver qué representa el color azul. Mira, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unas franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Les servirá de franja para que cuando los veas se acuerden de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces el color azul representaba los 10 mandamientos, los mandamientos, o sea, los mandamientos, porque acordémonos que los 10 mandamientos siempre van basados, porque el gobierno de Dios está basado por una ley, porque si no, no fuera gobierno, ¿ok? Entonces, yo también digo, bueno, ya comprendí por qué Dios nos hizo un cielo tan grande, azul, porque dice, ¿por qué azul el cielo? ¿Y por qué azul el mar? Porque donde quiera que andamos, para no tener la excusa, ¿verdad? Y cada vez que uno quiera cometer un pecado, en el cielo ahí está el recordatorio, los mandamientos de Dios, ¿ok? Entonces, por eso, regresando aquí en el Éxodo 28, entonces aquí el cordón azul dice que era para acordarse de los mandamientos, ¿ok? Números 15, 37. Era para recordarse de los mandamientos. Azul significa 10 mandamientos. Los mandamientos. Dice todos los mandamientos, porque aparte que incluyen los mandamientos, sabemos nosotros, como los diezmos, es un mandamiento del Señor, porque dice, es mío. Como por ejemplo el ser santos, pero también es un mandamiento, o sea, todo, incluyendo los 10 mandamientos, porque es santidad. Una ley. Entonces, en el 28:37 estábamos leyendo, por eso dice, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Ve que dice continuamente estará santidad a Jehová? Continuamente, no iba a haber ningún día. Es como dice continuamente el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio se hace continuamente. ¿Por qué? Porque todos los días cometen si quieren me van aquí. No, estoy. ¿Sí? Porque continuamente el pueblo, pues dice, cometía pecado, ¿no? Y el sacrificio siempre era continuo. También decía que la luz de aquí también debía ser continuamente, estaría prendida, o sea, nunca debía apagarse la luz del candelabro. Siempre debía estar continuo. También las oraciones. Entonces, voy a hacer igual, un croquis de eso. Igual la diadema que dice santidad a Jehová, dice que era grabadura de sello, santidad a Jehová.
y debía estar sobre la mitra, o sea, sobre la cabeza, como la mente, no debemos de tener santidad a Jehová. Por eso dice que el Señor ve lo que los hombres no pueden ver. O sea que también igual nosotros como sacerdotes tenemos que tener al pie igual a los 10 mandamientos, todo el Claro. tiempo grabados en la Los cabeza. 10 mandamientos y toda la palabra del Señor, pues es una lámpara completa. Los 10 mandamientos nos dan a conocerlo, pues el amor a Dios, el amor al prójimo, y aparte aquí también nos enseña cómo nos guía más, cómo ver las cosas más oscuras que no podemos ver en los 10 mandamientos. Por eso también aquí están, como las ofrendas, los diezmos, pues no están en los 10 mandamientos, pero aquí están. Como las carnes que se comen, las que no se comen, como por ejemplo, hasta desde el principio que creó Dios los cielos, la tierra y la alimentación verdadera y todo, ¿no? Ahí está. Ok, ahora dice que estará continuamente. Entonces, un sacerdote que debía llevar el sello, que decía santidad a Jehová. ¿Ok? Ese sello lo debía llevar continuamente con el cordón azul. ¿Por qué? Porque el azul hacía recordar que los 10 mandamientos, bueno, no, siempre me acuerdo de los 10 mandamientos, ok, de los mandamientos, de todos los mandamientos del Señor. Por eso, al guardar los mandamientos completos, dice, uno se santifica santidad a Jehová. Ahora, esas eran las vestiduras del sacerdote. Todo blanco hasta la mitra, la cabeza y el sello en la frente. Por eso dice, si verdaderamente hayamos muerto, ahora vivos para Dios, con el sello de santidad de Jehová. Y afuera, ¿qué sello tenía? Porque también Caín tenía un sello, ¿ves? Que dice que el Señor lo selló. La desobediencia. ¿Qué es lo contrario de la santidad? Iniquidad. ¿Ya ves? El enemigo también dice que va a sellar. La desobediencia con la obediencia. Entonces, ahora vamos. Dice, leímos ya en Éxodo 19, 5, 6, que dice que me serán un reino de sacerdotes y gente santa. El reino de sacerdotes y gente santa. Por eso dice que el sello era santidad a Jehová. ¿Ok? Ahora vamos a pasar tantito. Vamos a brincarnos en Hebreos 12 para mirar un poco más claro eso. Hebreos 12. Sí, ahorita vamos a regresar ahí. En Hebreos, todos lo sabemos eso, pero... En Hebreos 12 dice... Vamos a leer el 13, ¿ok? 13 y 14. Dice así: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el Señor siempre decía que debemos llevar el sello en la frente de santidad de Jehová. Así es que si nosotros estamos aquí afuera, dice el Señor, sin santidad, nadie verá al Señor. Porque el Señor, para poder ver al Señor, por eso dice que para llegar al Señor, ¿por medio de quién? De Cristo. Siguiendo al Señor, sin quitar la mirada de Cristo y creyendo. Pues dice, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? Ahora ya te vas dando cuenta cómo un sacerdote a la hora de entrar tenía que cambiar sus vestiduras. Bueno, no él, porque el que las daba era el Señor, pero él dijo cómo debían estar vestidos. ¿Ok? Mira. Vamos tantito para ver en Levíticos 23, para recordar. Levíticos.
Sí lo recordamos de que aquí antes de entrar estaban las primicias, ¿verdad? Era Pascua, panes sin levadura y las primicias. En Levíticos 23, porque aquí lo dice en el 10, se dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que les doy y siguen sus mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Y para qué era esa gavilla de la primicia? Ahí lo dice en el 11. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos. El día siguiente del sábado la mecerá. ¿Ok? Esa gavilla dice que se debía presentar delante de Jehová para que sean aceptos. Por eso cuando el Señor se presentó, dice, Cristo era nuestra primicia, ¿verdad? Cristo las primicias, después los que resucitaban en su debido orden. Cuando se presentó Cristo delante del Señor, como cordero inmolado, entonces dice, para ser acepto, porque lógicamente tenía que presentar porque aquí también sigue diciendo que debía ofrecer un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. O sea que él prácticamente se ofreció solo, y lo sabemos en Hebreos, que dice que Cristo se ofrece a sí mismo. Él no necesita sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que él se ofrece a sí mismo. ¿Okay? Entonces, para ser aceptos, esas eran las primicias, ¿okay? de los primeros frutos, de la tercera fiesta, que era Pascua, panes sin levadura y primicias. Esos eran los primeros frutos para ser aceptos, que dice que tenían que estar delante de Jehová para ser aceptos. ¿Okay? Ahora, en el Pentecostés, que era la cuarta fiesta, que está en el 15, ahí mismo en Levíticos 23:15, ese era el Pentecostés. Y también habla de primicias, pero es otro tipo de primicias. Dice, contaré desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, la primera gavilla, desde ese día contarán 7 semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaré 50 días. Y ahí dice, entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. Se ofrecía el nuevo grano a Jehová. ¿Okay? Ese es el nuevo grano. Y también dice, de vuestras habitaciones, el 17, traerás 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Ahí ya eran como primicias para Jehová. Entonces aquí, en la tercera fiesta, dice que se presentaban las primicias para ser aceptos delante de Jehová. Y en la primicia de la gavilla del grano nuevo, era ofrenda para Jehová. Para Jehová. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó en el Pentecostés en tiempos de la primera iglesia primitiva? ¿Qué pasó? Fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, el grano nuevo, porque se derramó con los que estaban allí reunidos, que dice que eran más de 120, algo así, ¿no? Entonces, eran las primicias, como las primeras de los que iban a empezar a predicar la palabra. Porque ya los que ya estaban sellados con el Espíritu Santo, pues ahora sí que están inscritos en el libro de Jehová, en el libro de la vida. Después del 16 de Aviv, las primicias es el 16 de... El 6 de Sivan. Ok, después del 6 de Sivan contaréis 50. Oh, las primeras primicias, empezaban el 16 de Aviv. Y desde el 16 se contaban 50 días, en ese tiempo cayó el 6 de Sivan. Ese era el Pentecostés, primicia, el grano nuevo. El Pentecostés, el grano nuevo, el 6 de Sivan. Sí, ¿Sí? Pero apunta ahí si quieres, apúntale, para que te acuerdes al ratito. Entonces, dice, ahora aquí sí se recuerdan que decía panes sin levadura. Y la levadura ya sabemos qué representa.
la malicia, la maldad, la impureza. Por eso Cristo dice, fue nuestro pan sin levadura, porque fue quebrantado para comerlo. Y fue puesto en la tumba, muerto. Él fue en el pan sin levadura. Por eso resucitó, porque no tenía maldad, no tenía malicia, no tenía pecado. Por eso dice ser nosotros como masa nueva, sin levadura, porque la levadura representa el pecado también. Pero aquí nos dice también que presentaran 2 panes como ofrenda mecidas, cocidos con levadura. ¿En dónde dice Levítico? El 17. 17. Levítico 17. Ahí dice, ahora con levadura. Aquí se presentaba ahora con levadura. Entonces, vamos a ver también eso. Pero sí recordamos, ¿verdad?, que la iglesia primitiva era como decir la nueva era, o sea, porque ya Cristo ya había empezado su iglesia, la construcción con las piedras primeras, que empezando con Pedro, ¿verdad?, que dijo Pedro. Entonces eran piedras, empezando por Pedro, pero de ahí empezó, como quien dice, la construcción de la iglesia de Cristo, porque todos somos piedras vivas, debemos ser como piedras vivas. Entonces, si está construyendo es porque tiene que terminar una iglesia. Tiene que edificarla hasta terminarla. Y cuando termina la iglesia y cuando terminaba el tabernáculo, cuando terminaba, como por ejemplo en el monte, ¿qué pasaba? Se presentaba la nube de gloria, ¿no? Siempre, el Shekinah, por ejemplo. Y cuando termine su iglesia también tiene que presentar de la gloria de Dios, ya ves que dice en su venida, para llevar a su iglesia. Entonces, él dice aquí, vamos tantito, vamos a ver, en Mateo 16. Y también, ¿qué decía en Juan? A ver, también Juan, ¿qué decía? En San Juan, vamos a ver tantito en San Juan 6. Porque también hay en San Juan 6. San Juan 6, ¿no? San Juan 6. Vamos a leer el 32, ¿ok? Juan 6, 32. ¿Ya lo tienen? Sí. Mira, dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que bajó del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque aquí dice, ¿qué digo aquí también? Que Él se sentó en la majestad del trono. Él dijo, yo soy el pan de vida. Porque nosotros debemos comer, ¿qué? Cuando comemos su palabra, estamos comiendo, como quien dice, a Jesús. Porque dice, yo soy el pan, el que come de mí. ¿Ok? Entonces dice... Nos estamos alimentando espiritualmente. Nos estamos alimentando espiritualmente, ajá. Incluso, por eso dice que se sentó a la derecha el pan vivo. Y de ahí todos nos alimentamos. Voy a mirar tantito aquí. En Gálatas 5, vamos a leer Gálatas 5, 14. A ver, Gálatas 5, 14. Entonces, ¿cómo dice el Señor? Dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Y ese mismo pan que bajó del cielo volvió a subir al cielo. Y se sentó a la derecha del trono. 5, 14. Ajá, Gálatas 5, 14. Dice así. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuando dice el morder y el comer unos a otros, ¿a qué se refiere?
al estar hablando de las personas, al andar con las críticas, entonces es el comer las personas, el morderlos. Y el Señor dijo que nosotros debíamos comer de su pan. Él era el pan, dice, verdaderamente el que come de él tendrá vida eterna. Por eso nosotros al comer estamos hablando de Él. Tú al estar hablando de Cristo, con las personas estás, como dice, ya ves, muchos dicen, estás masticando a Cristo. Estamos comiendo el pan de vida. Entonces, al leer su palabra, igual estamos hablando de Cristo, estamos comiendo ese pan. ¿Okay? Por eso dice que si se muerden, que no se muerdan ni se coman unos a otros. Entonces, y la gente no entendía, que les decía, pues ¿cómo quiere que comamos su pan? Ellos no entendían cómo. Aquí mismo donde estamos en San Juan, ahí mismo decía, murmuraban entonces, de 41, 6:41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, ¿qué no es este Jesús, el hijo de José, el padre y cuya madre no lo conocemos? ¿Cómo dice que bajó del cielo? Y entonces Jesús dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y lo resucitaré en el día postrero. ¿Okay? Y para hacerle más así también, en el 53, ahí estaba la legata, 6:53, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 53. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y en el 58 dice, este es el pan que bajó del cielo, no como vuestros padres comieron maná y murieron. Y al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, está muy dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué murmuran esto? Les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. O sea que no hablaba de carne, de comer carne, sino dice que el espíritu es el que da vida. Las palabras son espíritu y vida, las palabras. Todo lo que hablaba era todo eso. Sí, era la carne, el pan. Entonces a eso se refería al comer nosotros también la palabra de Dios todos los días. Por eso dice, yo soy el pan. Entonces al estar allí, ¿qué debemos hacer también? Es cuando estamos estudiando más, leyendo la palabra. Porque los sacerdotes eran los que comían el pan. Cada sábado cambiaban el pan nuevo, porque cada sábado se predica la palabra, no siempre lo mismo. O sea, se come el pan diferente todo el tiempo, continuamente, sábado a sábado, cada 8 días, así también estaba. Ok, representando, pues ya sabemos que la palabra es Cristo, entonces por eso estos significados, el trono de Dios, su palabra, el pan. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Okay? Entonces, ahora el pan sin levadura. ¿Por qué pan con levadura? En Mateo 16 también ahí nos dice. En Mateo 16. Vamos a leer. También, acuérdense también que representa Mateo 16. Vamos a leer el 6 también. Dice, le dijo Jesús a sus discípulos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos pensaban, esto dice porque no trajimos pan. Y Jesús entendió y les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿Que no entiendes aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis?
el 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea que la levadura, porque si el pan está ahí, es pan con levadura, porque la doctrina viene siendo también levadura. ¿Okay? Pues dice, guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la doctrina de los fariseos, doctrina falsa, sino estar guardados de la levadura que es buena, de la palabra del Señor. Se presentaban aquí ofrendas de 2 panes, ¿verdad? ¿Qué dice? En las primicias que se ofrecían 2 panes con levadura. La levadura es también la doctrina. Entonces, si estando aquí, por ejemplo, las personas que tenían que ser sin levadura, que es malicia y maldad, cuando tú estás predicando la palabra, llevando la palabra, o estudiando la palabra, debe de ser una doctrina pura, una doctrina sin mentiras, por eso dice la levadura de maldad, dejarla a un lado, ahora comer la doctrina de la verdad. Por eso dice, aguárdense de la levadura de los fariseos, como diciendo, tengan cuidado, la doctrina que yo les estoy enseñando es la correcta. La correcta, claro. Entonces, nosotros, cuando el Señor derramó su Espíritu Santo, que ya miramos en Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó de ahí? Pues Empezaron a predicar inmediatamente, porque estaban todos alabando al Señor, porque les llegó el Espíritu Santo en lenguas, dice, ¿no? Y todos hablaban en diferentes idiomas. Entonces, como la gente estaba, ¿qué dice? La gente estaba, así los de afuera, están borrachos, ¿qué les pasa? ¿Y qué? Salió luego Pedro a decir, hermanos galileos y todos los ciudadanos, no estamos borrachos, eran las 9 de la mañana, ¿cómo vamos a estar borrachos? Y empezaron a predicar la palabra de Dios. Entonces, desde ese momento empezaron a dar la doctrina, el pan, la doctrina. Por eso dice, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Okay? Entonces, desde ahí empezó como que el principio de la iglesia. Por eso, cuando Cristo llegó aquí, en Apocalipsis 4 dice que, y en el 5, que entonces como no había quien agarrara el sello para romperlo, dice, el león de la tribu de David ha vencido, y él es el digno para abrir los sellos. Entonces, cuando abrió el primer sello, está la primera iglesia, que es la iglesia de Esmirna, me parece. Esmirna, Entonces, esa era la primera iglesia en los principios, cuando empezó a derramarse el Espíritu Santo. El Señor tomó ya ves que dice que él tomó el rollo, y de ahí empezó la primera etapa de la primera iglesia en Éfeso. Éfeso. Ajá, sí, porque Esmirna es la que ya fue perseguida. La primera iglesia, Éfeso. Era la iglesia pura, santa, o sea, estaba sin levadura. Entonces, desde ahí, desde aquí adentro, empezó las etapas de las iglesias. Por 1810 años el Señor estuvo dentro de este lugar. 1810 años. Ajá. Estuvo dentro allí. Y en ese tiempo pasó todas las etapas de las 7 iglesias, pero son 7 iglesias. Todas las etapas de la iglesia pasaron en el lugar santo. Sí, pero ya casi de aquí para acá, aquí la Odisea. ¿Cuántas iglesias son? 7. ¿7? Es otro tema. Oh my God, eso también sé que está. Ajá, la Odisea. O sea que esta puerta se abrió pues casi prácticamente en la Filadelfia. Como que Filadelfia todavía estuvo aquí mirando cuando la puerta se abrió. Un poquito de aquí empezó la Odisea. La Filadelfia era la 6ª iglesia. ¿La Filadelfia? Filadelfia. Uh-huh. La iglesia Filadelfia. Bueno, pero ese ya es otro tema, ¿no? 6 iglesias estuvieron ahí, Ah, se sí. cumplieron.
6, porque las 7, ahorita estamos en las 7. Ahora sí que delante de Filadelfia se abrió y después empezó la Odisea. Porque la Odisea, pues ya sabemos que significa como la iglesia juzgada, la del juicio, la que está siendo juzgada. Ok. ¿Okay? Por eso la Odisea es la última y es en el tiempo del otoño. Ahora sí que prácticamente el otoño ya está anunciando el fin del año, ¿no? Como que ya se está acabando. Por eso nosotros estamos en unos tiempos que ahorita ya no es de que si me convierto o me espero, no. Ahorita ya estamos en los tiempos más solemnes, porque esos eran tiempos más solemnes de la expresión. ¿Okay? Entonces, nos quedamos aquí, que la doctrina también representa la levadura. Ahora vamos tantito, ya miramos que aquí el trono delante de las 7 lámparas, ¿verdad? En Apocalipsis 4 lo miramos. Ahí dice bien. En Apocalipsis 4, 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y un trono estaba establecido en el cielo y en el trono uno sentado. En el 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Por eso dice que delante del trono habían 7 lámparas de fuego. ¿Ok? Y Entonces, las 7 lámparas vienen siendo los 7 espíritus de Dios. espíritus de Dios que bajaron a los profetas. O sea, a los que estaban. fue un espíritu, el Espíritu Santo, pero viene completo con la sabiduría, la inteligencia, con conocimiento, el consejo, el temor. Porque dice que bajaron 7 ángeles también, ¿no? En el día del Pentecostés. Bueno, no, en realidad nada más el que bajó fue el Espíritu Santo. Ajá, pero los 7 ángeles, pues esos eran los que representaban a las 7 iglesias. Pero, Ok, entonces estoy medio. Ajá. Entonces, dice que eran las 7 lámparas y muchas personas pensaban también 7 candelabros, ahí nomás hay un candelero. Okay. Pero en números 8 viene ahí también, explica bien más mejor, en números 8, ahí dice, mira, números, vamos a leer nada más el 1 y el 2, ¿sí? Números 8, 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las 7 lámparas. las 7 lámparas, alumbrarán hacia delante del candelero. Y así lo hizo Aarón. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová mandó. Está hablando de cuando el Aarón pues era el sacerdote. Y el candelero tenía 7 lámparas, son las lamparillas. Por eso dice que delante del trono estaban 7 lámparas de fuego. O sea, ¿Números qué? números 8, 1 y 2, lo voy a poner aquí. Números 8, 1 y 2. Esas son las 7 lámparas. Y para estar un poco más seguros de eso, también aquí en Zacarías 4 me menciona algo de eso, Zacarías 4. Mira, fíjate cómo dice aquí. Vamos a leer el 1, ¿ok? Zacarías 4:1. Casi es uno de los últimos antes de llegar al Nuevo Testamento. Zacarías, Malaquías.
Vamos a leer el versículo. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo. Esa es una visión también, ¿ok? Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, o sea, los 7 tubos. Está hablando del candelabro de oro. ¿Ok? Y después dice, el 4, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? O sea, ¿qué significa? Yo quería saber qué significaba. Okay. El 5 dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces respondió el ángel y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que con su espíritu daba el poder, no con ejército, no con espada, sino con mi espíritu. Es el candelabro, porque está refiriendo al candelabro, porque dice, ¿qué ves? Un candelabro con 7 lámparas. Explica todo y dice, ¿qué significa esto? Pues el espíritu. ¿Okay? Aquí ven exactamente lo mismo. Y también sabemos, bueno, aquí ya miramos la mesa, ¿verdad? El trono de Dios, Sí. que está a la derecha. Yo soy el pan y todos comemos del pan. ¿De qué manera lo comemos? Cuando hablamos del Señor, cuando leemos la palabra, es masticar al Señor. Las 7 lámparas, cuando fueron derramadas, el candelabro de oro, los 7 espíritus, pero ya sabemos que 7 espíritus es como un paquete con el Espíritu Santo, viene un don completo. Es como nosotros, ¿no? La otra vez lo dijimos. Somos uno, pero con 5 dones, se podría decir. La vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Ajá. Así, algo completo. Porque sin ojos no somos completos, sin oído no estamos completos. Entonces, sin oler o sin el saber. Así es el Espíritu Santo. Es algo completo que el Señor te manda, porque Él no te va a mandar nada más inteligencia. Si te da el Espíritu, no te puede mandar nada más conocimiento. Te da completo para que uno pueda, dice el Señor, ser santos y llegar a ver al Señor, porque Cristo no nos puede dejar, como quien dice, ciegos y nada más te da oídos el gusto. Tiene que dar todo completo. ¿Okay? Ahora, en Apocalipsis 8, también para mirar bien lo que era el incensario. En Apocalipsis 8. ¿Incensario? Sí, no, es el altar del incienso. Porque hay un incensario también. Okay. El incensario era más chico. Ahí está, este es el altar del incienso. Y hay un incensario también de oro, donde también se echa. El que lo paseaba el sacerdote. Es el que entraba aquí en este lugar santísimo, el incensario de oro. ¿Ok? Ahora dice en Apocalipsis 8. Vamos a leer el 3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Ves? Dice que se paró ante el altar. ¿De cuál altar? Se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este es un trono, ¿ok? Pero delante del trono de este trono está los 7 espíritus, el Espíritu Santo. Este también es el trono de Dios, lo sabemos todos.
Y delante del trono está el altar del incienso. So, delante del trono es el... Altar del incienso. Por eso dice en el 3, estaba el ángel con un incensario de oro, o sea, con uno de los chiquitos. Se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones, o sea, al ángel se le dio mucho incienso para que le añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Este es el altar de oro Ok. que estaba delante del trono. El ángel con el incienso que se le dio, dice, para que le añadiera a las oraciones de los santos que estaba delante del trono. O sea que las oraciones de los santos representan el altar del incienso. Pero también representa otra cosa. No nada más es... También sabemos que el Espíritu Santo pues es el Señor, porque dice, el Espíritu es el Señor, donde hay libertad, ahí está el Señor, y el Espíritu es el Señor. O sea, Jesús también. O sea, sabemos que Dios es uno. Entonces dice que aquí estaban las oraciones de los santos y el ángel añadió incienso a las oraciones de los santos que estaban allí. ¿Ok? Ahora dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por eso cuando nosotros oramos, esas oraciones van elevadas directamente al trono de la gracia. Lo que te iba a preguntar, que si cada que hacían una oración prendían un incienso para que subieran las oraciones. No, este dice que debía estar prendido continuamente también. Ok. Ese no pueden apagar. Todo lo que está aquí está continuo, no debe de estar sin servicio, nada. Ok. Entonces, todo el tiempo hay oraciones, ¿ves? En todo el mundo. Entonces, por eso, en el lugar allá arriba, todo el tiempo está en servicio. Todo está. Por eso dice, mi padre trabaja y yo hasta hoy trabajo. Incluso el sábado, ya ves que siempre calumniaban a Jesús de trabajar, que supuestamente... Pero te imaginas si el Señor descansara un sábado, nos dejaba todos aniquilados, sin espíritu, sin oraciones, sin interceder ni nada. Por eso él hablaba de trabajar de esa manera, no trabajar un trabajo cotidiano. ¿Ok? Entonces, dice que las oraciones, ahorita leímos del 3 al 4. Del 3 al 4. Y para el atrásito en el Apocalipsis 5, aquí. El Apocalipsis 5, 5:8 dice: Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué era el incienso? Que son las oraciones de los santos. ¿Okay? El incienso, acuérdate, dice las oraciones de los santos. Aquí estaban las oraciones de los santos, pero también dice que los 24 ancianos tenían copas llenas de oraciones, que eran las que le agradan al Señor como aroma fragante. Todos tenían copas de oro llenas de incienso, de oraciones de los santos. Entonces, si una persona al orar dice, Señor, tienen el sello de la santidad a Jehová, pues el Señor no puede rechazar la oración. Pero también habla en algunos pasajes que dice que cuando uno está inmundo, dice que uno viene siendo como las olas del mar. Las oraciones así son, rebotadas nomás. Porque por eso el Señor nos da luz, y entre más luz nos da, más conocimiento y más santidad. Por eso dice, me parece que es San Juan 7:17, ¿no? Donde dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En la palabra que vamos conociendo dice, santifícalos, apártalos, porque tu palabra es verdad. Entonces, por eso, al estar aquí adentro, tenemos que estar continuamente orando, comiendo el pan. ¿Ok? Ok, ahora dice aquí. Vamos tantito a la
en Levíticos 4, para ver por qué era de que también esto representa parte de las oraciones. En Levíticos 4, ¿okay? Ahí está el oficio del sacerdote. Levíticos 4. Okay. Voy a borrar tantito aquí. Sí, sí, está. Ya lo tienes ahí, Levíticos 4, y dice, en el 2 dice así, mira, para todo eso las ofrendas del pecado, ¿ok? Dice, habla a los hijos de Israel, 4:2, y diles, cuando una persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no debían de hacer, e hiciera alguna de ellas, el sacerdote ungido, si el sacerdote también pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá también a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ya ve que también el sacerdote debía ofrecer algo por él, y Jesús nunca ofreció para él nada, porque él era sin mancha. Dice el 4, traerá un becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Ahí está el pecador, traía el becerrito, ¿y qué hacía? Lo degollaba, ahí está. Degollaba al becerrito delante de Jehová. Hasta allí llegaba el pecador. Entonces por eso dice que todos nosotros matamos a Cristo Jesús, lo crucificamos por nuestros pecados, porque por culpa de nosotros vino. Entonces todos derramamos esa sangre, ¿ok? Ahora, en el 5, fíjate cómo dice, el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. O sea que, estando aquí el sacrificio, llenaban la vasijita de sangre y la tenían que llevar al tabernáculo de reunión. Dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. O sea que estaba aquí adentro y delante del velo del santuario, porque este era el velo, estaba tapado. Dice que mojaba el dedo 7 veces y rociaba el velo. Me imagino que, o como salen muchas veces, 7 veces, tiene que estar relacionado todo con lo que viene. Para la purificación. Porque viene, repite muchas veces sí, eso. Ya que dice totalidad. Entonces, ahora te imaginas, si todos los días hacían eso, ¿cómo quedaba el santuario? No, pues sí. Manchado. Por eso esa era la expiación al final de año, para purificar el santuario de todos los pecados que se llevaban adentro. Por eso era la expiación de Yom Kippur, de una vez para siempre. Entonces por eso dice aquí, el sacerdote llevaba y empezaba, pero primero debía ofrecer él también por su pecado, para que pudiera entrar con santidad. Entonces empezaba a mancharla, pero no nomás manchaba la cortina, bueno, el velo. Dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Por eso dice, delante de Jehová. Aquí está la presencia del Shekinah, delante de Jehová. Estaba ahí el altar del incienso. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Porque como no se vaciaba toda la sangre, pues nomás era allí, manchaban los cuernitos, ya ven que tenían cuernitos, y de allí la rociaban en los pies del altar del holocausto. Ahí se vaciaba la sangre. Entonces, ¿era qué? Cuando dice que en el 4:20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. ¿Qué era lo que entonces hacían? Lo mismo. ¿Qué significaba eso? Así era para la expiación, para el perdón.
pero también rociaban, dice, el altar, los cuernitos del altar, porque ahí estaba la intercesión, el sacerdote intercedía, entonces, como dice de aquí. Entonces, cuando Cristo dice que es nuestro intercesor, también el Señor Jesucristo, el altar, el incienso. ¿Sí? Y lo dice, ya lo leímos. Aquí, esta era la intercesión por el pecado, ¿ok? Era para expiar el pecado, lo que hacían, mojar el dedo y el altar del incienso, los cuernitos del altar del incienso, donde están las oraciones, porque acuérdate que Jesús siempre estuvo orando por nosotros también. Incluso siempre lo hace cuando está intercediendo. Y aquí en Hebreos 7:22, en Hebreos 7:22, por eso también, ahorita acabamos de ver, ¿verdad? Que dice que si el sacerdote tenía un pecado, ¿qué debía de ser? Debía de, también debía de ofrecer para él un becerro para expiación. ¿Ok? Mira lo que dice aquí en Hebreos 7:22. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos sacerdotes debido a que por la muerte no podían continuar. Pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces el Señor dice, viviendo siempre para interceder. Aquí estaba la intercesión, en el altar del incienso. Entonces, también representando al Señor Jesús, intercediendo por nosotros, porque ahí está la intercesión. La sangre rociándola allá y poniéndola en los cuernos. Allí estaba el trabajo del sacerdote. Entonces, porque el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces dice, él no era como los otros sacerdotes, nos convenía tener este sacerdote Cristo en el cielo ministrando para la purificación de su pueblo, para la purificación del santuario, que no tenía necesidad de ofrecer un sacrificio primero para él, por sus propios pecados, como los otros sacerdotes lo hacían. ¿Estamos bien? Sí. Ahí está todo el mediador, el Señor era el mediador de todos. Y aquí, la leímos hasta el 27. También en Romanos 8 también dice algo muy interesante ahí. Romanos 8. Pero ya ve que siempre todo tiene que ver con Hebreos, que Hebreos 7, Hebreos 8, 9. O sea, todo está allí, con Levíticos, Hebreos, en Romanos. Ok, dice así. 8 del versículo 33. Vamos a leer tantito en el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Los que viven según la carne lógicamente no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Porque si has sido bautizado, que dice, Juan bautizaba con agua, mas yo bautizaré con el Espíritu Santo.
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Pero si Cristo está entre vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ok? Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque aquí adentro está, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si estamos todavía en la carne, si no haber recibido, dice el 15, el espíritu de, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual todos clamamos, Abba. ¿Okay? Pero el que vamos a leer nosotros es el 33, pero estamos mirando a ver que también dice que si nosotros estamos verdaderamente con el Señor, tenemos que estar con el espíritu, y el espíritu es dejando la carne, lo que nos desea de la carne. ¿Okay? El 33. Todo lo mundano, lo que tenga que ver relación, porque a veces decimos, pero ¿será malo? No, pero no creo una movie, no creo que sea malo. Pues si ya sabemos que el Satanás es el gobernador, el príncipe de este mundo, y es el que por medio de eso distrae a la gente, es psicólogo. Acuérdate que todo lo que Dios nos habla es psicología, junto con el enemigo también es psicólogo. Y todo lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, prácticamente psicológicamente, por el medio de Satanás, es el que está siendo el psicólogo de la gente. Ahí está el versículo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Ese también. Y lo que también estaba explicando un pastor también, dice, cuando tú vas a un psicólogo para que te hipnoticen, ¿qué es lo que hace? Te acuestan en un sillón, cómodo, relajado, apagan las luces, cierran las ventanas, en oscuro, prenden una lucecita por allá lejos y empieza a hablarte palabras como para empezarte, te da psicología y te empieza como a hipnotizar. Y lo mismo lo que hacen, que pasa en el cine también. Tienes sillones cómodos, todo está apagado, nada más está en la pantalla la luz. Estás concentrado. Te está concentrando y te está haciendo psicología. Y todo lo que enseñan ahí es pura maldad. Ahí no enseñan nada bueno. Entonces ahora sí que prácticamente él está siendo el psicólogo de todo el mundo. Por eso le dicen, no, pero no será malo, no es malo. Hasta incluso hasta con ir a ver las películas que están saliendo ahorita, que el Éxodo, que Abraham, que no sé qué tanto, están haciendo todo torcido. Y la gente ya sale con eso así de, oh, no, pues así, yo ya lo sé, porque ya lo vi en la película. Todo está torcido, todo está mal. Entonces dice uno, no es malo. Pero ¿por qué dice que no es malo? ¿Por qué? Porque la gente no tiene conocimiento de la palabra. Por eso dice en Oseas 4, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por no conocer, por eso. Pero es el Señor, nosotros tenemos el conocimiento y la luz. Debemos andar como hijos de luz, ya no como de tinieblas. Pero si no podemos, pedimos al Señor. Por eso están las oraciones fervientes, Señor, ayúdanos. Por eso dice, sin mí nada puedes hacer nada. Solo no podemos. ¿Ok? Entonces dice en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ve cómo dice allí? Cristo murió. Primeramente lo menciona así como está. Cristo murió, resucitó. Y después dice, el que además está a la diestra de Dios. Menciona también aquí, está a la diestra de Dios. Y después vuelve a decir, el que también intercederá por nosotros. amén. Entonces también está intercediendo por nosotros. Estuvo intercediendo ya. Aquí dice, el que también intercede por nosotros, intercederá por nosotros. Porque si está intercediendo, y ahorita estamos aquí en este tiempo, pero aún todavía sigue todo, ¿ok? Sigue todo. Todavía estamos en el tiempo de gracia. Ajá, amén. Todavía estamos en tiempo de gracia. Okay. Porque no puede parar, no porque Cristo está aquí ya puede decir, no, ya esto ya no, Pascua. O sea, dice, nuestra Pascua es Cristo. Y debemos ser como que
nosotros estamos comiendo de nuestro Señor todo el tiempo, la levadura, el pan sin levadura, recordar las fiestas sin malicia ni maldad, o sea, todo el tiempo. Por eso dice, escribiré mis leyes en su corazón y en sus mentes las grabaré, como el sello, santidad a Jehová. Y ya ves que va en la mente, en la frente, dice continuamente, ¿ok? Entonces el Señor intercesor por todos, el que está sentado a la derecha, el pan de vida, el Espíritu de Dios, que es un mismo Espíritu, ¿ok? Ahora, ya casi para terminar, en Primera de Pedro, algo muy bonito también dice aquí. Vamos a leer el 1. Vamos a leer el 13 al 19, ¿ok? Por cuanto muchos decimos, no, pues ya eres salvo, pero no siguen el paso, ¿verdad? Dice el Señor, seguir las pisadas, ¿hasta dónde? Hasta dentro. ¿Ok? Dice, Primera de Pedro 1:13. ¿1:13? Sí. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ve cómo dice? Entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, porque cuando venimos del mundo, ¿cómo venimos? Borrachos, dice el Señor. Porque estamos tomando del vino de afuera. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También hay otra cosa, por ejemplo, cuando muchos dicen, pero Jesús tomó vino. Pero acordémonos que Jesús, lo que hacían, el vino que hacían ellos eran de la uva, pero fresco, porque ellos nunca tomaron añejo. Porque es como si estuviera tomando el jugo de la fruta. Sí, el jugo de la fruta, le llaman la vid, el vino, porque ese es el vino, pero el añejo es cuando ya te emborracha. Entonces, es cuando ya está concentrado. Sí, pero el Señor nunca tomaba nada de cosa vieja, concentrada, echada a perder. Por eso su vino que Él da es para estar sobrio, no para estar borracho. Por eso dice, en vuestro entendimiento ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Okay? Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El Señor dice, no te conformes con tus deseos que antes tenías en tu ignorancia, sino ser obedientes. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Porque aquí dice, santidad a Jehová. Si supuestamente ya pasamos de siervos a vida, dice el Señor, santidad a Jehová, continuamente en sus frentes. Por eso aquí nos exhorta Pedro, que no nos conformemos con los deseos que teníamos antes, cuando estábamos en ignorancia, porque ahora ya no tenemos ignorancia, ahora tenemos luz, ya no estamos viviendo ignorantes. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Eso está en el Levítico 3. Entonces dice, si invocan por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira, ¿ves cómo el pueblo de Dios estaba peregrinando? Y ahora a nosotros nos dice, ellos ya estaban en la tierra, ya establecidos, pero no les está hablando a los judíos, porque pues, ya se les había pasado el tiempo a ellos. Ahora eran los gentiles a los que íbamos a ser llamados. Dice de que nosotros debemos andar en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque nosotros ya no pertenecemos aquí, vamos de camino a la ciudad prometida. Entonces, si dice que estamos de peregrinos, nosotros no debemos ya, como por ejemplo las personas que están persiguiendo riquezas, se olvidan y están persiguiendo, como dice, los deseos de la carne. Se están amarrando en este mundo. ¿Ok? Sí. Entonces después dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de tus padres, esa vana manera de vivir. No con cosas corruptas fuiste comprado ni rescatado, así como oro o plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, fuimos rescatados. Entonces dice que nosotros no debemos vivir como antes vivíamos, no debemos quedarnos conformes a eso, de que me gustaba esto, pero no creo que sea malo, no creo que sea uno tantito por contarle de seguir con el deseo carnal. Entonces, pero con poquito, no creo. Ya ves que muchos dicen eso cuando no tienen el conocimiento, que dicen, ¿será malo? No creo. Pero pues si la conciencia lo siente. Yo siento que este tema deberían de predicárselos a las personas que van a ser bautizadas, que todavía, bueno, que apenas van a estar como en el yo siento proceso. que esto estaría bien para porque las personas, lo que pasa es, por lo mismo te digo, porque aquí está la muerte y la vida. Porque saben que es para, y esto hace que ellos sepan que esto es una cosa seria, Eso, que no es, y que tienen que hacer pues todo conforme a lo que dice la Biblia. Sí, pues tenemos que... Está bien, me gusta eso, todo esto. Y entonces, y sigue diciendo, porque mira, después de ser justificados, ¿cuál es el siguiente paso? Santificados. Y esto nos están hablando de santificación, ¿ves? Porque en la primera etapa está la justificación, en la segunda está la santificación. Ya no podemos vivir como antes, ya ves como nos dijo también aquí Pedro. Dice ser santos, porque nuestro Dios es santo. Ya no viviendo como antes, ni conformándonos, dice aquí también. Estar seguros que antes de entrar tener el cambio, Por eso el cambio. Pedirle al Señor arrepentidos de corazón, que queremos cambiar, porque si no venimos arrepentidos, pues ¿cómo va a haber un cambio? Si no venimos de corazón, si no lo pedimos de corazón. Por eso dicen muchos son remojados nomás, porque el que quiere cambiar busca al Señor y pide al Señor. Y como dice el 22 también, el primera de Pedro 1:22 ahí mismo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Ves cómo se purifican nuestras almas, nuestro ser, nuestro todo? Porque sabemos que el alma es una persona viva, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro ser, el ser vivo. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Después dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corrupta, sino de simiente incorrupta por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ya ves que aquí está la palabra de Dios, esa es la que dice, la que nos hace renacer, porque conoces. Y cuando conoces, uno dice, wow, entonces, pues yo soy un vil pecador. Definitivamente yo pensaba que estaba con Dios, pero no, estaba cegado. El enemigo me cegó. Y ahora nosotros nos damos cuenta por la palabra, dice, somos renacidos de incorrupción por la palabra de Dios. Aquí está el nuevo nacimiento. Los que quieran seguir, porque si tú le lees y dices, esto no, esto tampoco, esto ya pasó para los judíos. Pues ¿cómo vas a renacer si estás rechazando lo que te conviene y lo que no? Como dice el Señor también que la piedra de tropiezo es la palabra y la piedra de edificar, porque los que leen dicen, muchos están contra del diezmo. Y dice el Señor, malditos son con maldición todos porque me habéis robado. Entonces, pues no quieren creer en la palabra, piensan que eso ya está pasando. Y hay muchas más cosas, como el sábado, es un punto también muy importante, que no, eso ya pasó para ellos. Lo rechazan, ¿por qué? Porque quieren vivir en libertinaje. Como dicen ellos, ya estamos por la gracia, ya, hasta ahí quedamos. Pero no se santifican, y dice aquí que debemos de ser obedientes a la verdad para que nuestras almas sean purificadas, purificándonos diariamente. ¿Okay? Por eso aquí, como dice aquí mismo en el capítulo 2:4, acercándonos a Él, que es piedra viva
y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Y como piedras debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, dice ahora, todo lo que nos pide es sacrificios espirituales, así como un sacrificio de abnegación, que si a mí me gusta mucho el café, yo sé que el café me hace daño, y dice el Señor, ser santo en espíritu a mi cuerpo, no nada más espiritualmente, no nomás con ayudar a mi prójimo, sino ayudarme a mí mismo también, pero con ayuda del Señor. Y más que nada, pues alma, el espíritu, porque el espíritu es el que vivifica. Y si yo tengo mis pensamientos malos y mi comportamiento quiero aparentar bueno, entonces dice el Señor, hipócrita. Porque el único que puede leernos, ni tibio ni caliente. pues sí, o dice, o eres de aquí o eres de allá. O soy de aquí o soy de allá. Dice que estoy a punto de vomitaros. ¿Ok? Y ya para el último, en Hebreos 12 también dice... Tremendo. Esto es todo. Por eso te digo, cuando dice el Señor, cuando nosotros reconocemos que la palabra de Dios es verdadera, entonces es cuando sabemos que necesitamos verdaderamente ayuda en el Señor. Hebreos 12, 14 y 15. Aquí está lo que dice el Señor. Y lo leímos, pero aquí vamos a leerlo bien. Dice, en el 13, perdón, dice: hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ya ve como dice que estamos bajo la gracia, pero dice que también podemos dejar de alcanzar la gracia, y eso ya está hablando de personas que ya están hechas santas. Por eso dice, sigan la paz con todos, sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y miren muy bien que no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ya ve que también se puede dejar de alcanzar la gracia. No, la gracia no va a ser mientras vivamos aquí, de que digamos, yo ya soy salvo por la gracia. No quiere decir que ya estamos sellados hasta que venga el Señor, no. Dice que sigamos la paz y sigamos la santidad, y que miremos muy bien que no dejemos de alcanzar la gracia, porque también podemos ser borrados del libro de la vida. Okay. Y que brote alguna raíz de amargura que estorbe. Y dice el 16, no sea que haya algún fornicario, algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, y que ya sabemos que después de heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y el 18 también nos dice, porque no se han acercado al monte en que se podía palpar, porque a veces estaba el monte que se tocaba, que se miraba cuando Dios bajaba y ardía. No nos acercamos a ese monte que se puede palpar y ver, ese que ardía en fuego, a la oscuridad, en las tinieblas y tempestad. Y dice, porque en el 20 dice, porque no podían soportar lo que les ordenaba. Si aún una vez te tocaba el monte, era apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, no se han acercado a ese monte, sino, dice el 22, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, de Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los libros de los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, porque ve que también se pueden hacer perfectos. A Jesús nos hemos acercado, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces dice, nosotros no nos hemos acercado a esa
montaña que todos podían ver, cómo el Señor se manifestaba, el cual todos pelean, que dicen que la tierra es santa, aunque fue santa porque estuvo el Señor allí, su presencia, por eso era santa. Pero dice, no se acercaron a ese monte que ustedes podían ver y tocar, sino nos hemos acercado al monte de Sión, al celestial, a la ciudad de Jerusalén, al celestial, con la compañía de millones de ángeles. Porque aquí dentro también hay muchos ángeles que ministran. Nada más que ahí no se ve bien, pues está chiquito, es algo opaco, algo muy opaco de lo que hay allá arriba en el cielo. Por eso también aquí habían en los bordados, habían bordados de oro, habían ángeles, así como los que sabían bordar, serafines, ángeles, también, porque dentro hay ángeles. Entonces nosotros, por eso dice que podemos dejar de alcanzar la gracia. ¿Ok? Y mira lo último, como dice en Apocalipsis. Hasta en Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 1. O sea que todo esto, y sabemos que el Apocalipsis es el libro del día para el tiempo del fin, ¿verdad? En Apocalipsis 1, 5, 7. ¿Cómo dice? Apocalipsis 1, 5, 7. Okay. Dice. Okay. Vamos a leer 4. Dice, las salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, en gracia, y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice el 5, 1.5, Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo el testigo fiel, y el primogénito de los muertos. ¿Ve cómo dice? El primogénito, las primicias de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice que nos hizo? Nos amó, nos lavó nuestros pecados con la sangre. Okay, y después de ahí, ¿qué nos hizo? Nos hizo reyes y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de esto dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso dice el Señor en Éxodo 19:5-6, serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Por eso dice el Señor, el que nos lavó con su sangre, el que nos justificó, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Y está hablando a todos los santos, no está hablando nomás a Aarón y a los antiguos, no. Está hablándole a todos, porque recordemos que la palabra de Dios es de doble filo, para los que va a ser revelada, para los que crean. Por eso cuando hablaban parábolas, ves que le decían, maestro, ¿por qué hablas parábolas? Decía, porque esto nomás es revelado para los que crean. Entonces, y ahí mismo en Apocalipsis 26 también dice algo, en Apocalipsis 20. ¿Te imaginas el 20, el último capítulo? Desde el primer capítulo dice que nos hizo reyes y sacerdotes, pero primero nos tuvo que haber limpiado. Apocalipsis 20, 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Ve? Si dice que serán sacerdotes y reyes, significa que entonces el juicio ¿dónde va a ser? Pues dentro del lugar, tiene que ser dentro del santuario. Por eso dice reyes y sacerdotes, porque sabemos que en el milenio va a ser el juicio de los muertos, de los que no se levantaron, de los impíos. Y dice que todos los santos van a ser los que van a juzgar a los muertos y a los ángeles, y deben de estar como sacerdotes, reinarán con él 1000 años. Entonces ya no habrá ningún
el Señor va a ser, por eso dice va a ser rey de reyes, porque un reino de sacerdotes y de reyes. Todos tendrán corona, todos serán reyes, nadie habrá un presidente, un gobernador. Por eso dice que Dios, Jesús, va a ser el rey de los reyes, porque todos serán reyes, todos. Pero el rey va a ser el grande, Jesús, el rey de reyes. ¿Ok? Entonces ahí no habrá nadie más. Y la exhortación final en Primera de Tesalónica 5:15 les dice, ahí está muy bonita, en Tesalónica 5:15. Todos lo hemos leído, pero te imaginas cuando uno ya lo entiende más clarito. Primera de Tesalónica 5, esa es como quien dice la exhortación final. Vamos a leer el 15. Mira cómo nos dice, nos exhorta a los hermanos. Dice, los rogamos, hermanos, 12 vamos a leer, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y los amonestan. Reconózcanlos. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera de Tesalónica 5. El 14 dice, también les rogamos, hermanos, que amonestes a los ociosos. ¿Cuáles son los ociosos? Como dicen los haraganes, la hormiguita, no tiene quien gobierne, pero ella trabaja, dice. También les rogamos que amonesten a los ociosos, que alentes a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, oren sin cesar, ¿ves qué dice? Oren. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues el espíritu, no menosprecies las profecías. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Las profecías. No las menosprecies. Examínalo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Ya ve que dice, el 23 dice que nosotros debemos de ser en todo santificados en el espíritu, alma y cuerpo, para ser guardados irreprensibles por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es como que dice lo que nos exhorta el Señor, que por medio de sus apóstoles, porque casi la mayoría de estos los escribió Pablo, ¿no? También hay algunas de Pedro, de Juan, pero hay muchas que nos exhortan a que seamos santos, porque acá adentro entraban los sacerdotes, siempre con santidad de Jehová, continuamente. Por eso dice que nos lavaba, nos justificó para santificarnos, nos hizo reyes y sacerdotes por medio de la sangre y por medio de que Él mismo hizo todo por nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces terminamos con esto.